aunque todavía falta un minutito, voy a aprovechar para irlos saludando porque veo que ya hay gente conectada. Buenos días, espero estén muy bien. Ya está, sí nos vemos, nos escuchamos bien. Pues vamos, normalmente empezamos a las meritas 10, gracias Fer. Empezamos a las meritas 10, veo que ya hay gente conectada. Permítanme nada más. Listo, vamos comenzando. Darles la más cordial bienvenida hoy martes, primera sesión de la semana. Veo que ya hay algunos conectados. Saludos de la VM, ¿cómo estás? Pepe, ¿cómo estás? Igual, buen día, Cochicoa, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ya es al ratito de no verte por acá por las capacitaciones. Qué bueno que estás aquí de vuelta. Platíquenos desde dónde nos están viendo, si están desde su negocio, desde la oficina, gente que nos ve a veces en ocasiones aunque bueno, ahorita a las 10 de la mañana ya no hay tanto tráfico, pero pueden estarnos viendo también desde el carro, desde su casa. Pero bueno, vamos arrancando. Recuerden que esta semana tenemos 2 sesiones, los martes a las 10 de la mañana y los jueves a las 5 de la tarde. Para los que no nos siguen frecuentemente, les platico esas dos temas, esos 12 calendarios que tenemos los martes y los jueves. Y quiero adentrarme un poquito el día de hoy para platicar de la sesión que tenemos el día de hoy. Yo estoy muy contento de tener de nueva cuenta a Fer. Fer Rendón ya tenía algunas semanas de no estar con nosotros, por no decir meses, porque yo sé que para coincidir con él en la agenda está un poquito complicado. Anda colaborando, él trae muchos proyectos y yo estoy muy contento de tenerlo aquí en el programa de capacitaciones. No les voy a platicar mucho, les voy a platicar más bien no a detalle, muy por encimita de la experiencia de él, porque yo sé que él trae ahí un espacio en particular en la presentación donde va a platicarnos qué es lo que está haciendo, pero cuenta con bastante experiencia, tiene más de 12 años de experiencia como consultor financiero en proyectos de banca, de inversiones y de finanzas. Él está certificado en inversiones y estrategias y pues cuenta con múltiples diplomados de planeación financiera y liderazgo empresarial, avalados internacionalmente. Fer, ¿andas por ahí? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Juan Manuel? Por aquí estamos listos. Bastante bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Fer. La verdad es que te comentaba y seguramente escuchaste que pues batallamos de repente para empatar, porque sé que has estado tú trabajando en varios proyectos. He visto por ahí flyers en internet que has estado ahí colaborando en conferencias, en pláticas, con en diferentes ámbitos, ¿no? Todo pues relacionado a tu área de expertise, pues es el tema de finanzas. Y aprovechando un poquito que la gente nos está viendo, que obviamente el tema nos lo dice el título, pero qué esperamos para el día de hoy de la sesión que vamos a tener, así a grandes rasgos? Claro, pues digo, me gustaría compartirles un poquito de cómo nuestras finanzas van evolucionando, cómo cambian en un negocio desde nuestra perspectiva, la manera en la que las analizamos, la manera en la que tomamos decisiones, desde cuando tenemos una idea que apenas empieza un negocio, un nuevo proyecto, hasta que ya tenemos una empresa ya consolidada, cómo va cambiando la manera en la que nosotros tenemos que percibir nuestras finanzas. Excelente, pues ya nos dimos una idea muy puntual de lo que va a tratar la sesión del día de hoy. Yo invito a la gente ahorita, pues ya traemos ahí varias gente conectada. Mari, buen día, gusto en verte otra vez por aquí por las capacitaciones. Ya te puse cara porque nos saludó. Mari es una constante visualizadora y participante de nuestras capacitaciones. Estuvo el jueves en Meetup. Y le digo, mira, ya por fin te puse cara, nomás te veía bueno, saludarla. Les invito ahorita a la gente que está siguiéndonos, que vamos arrancando ahorita, ayúdanos a compartir la transmisión. Viene ahí una flechita en la esquina inferior izquierda. Bueno, a mí me aparece así, si nos están viendo en el celular, si no aparece aquí en arriba del chat, para que ayúdenos a compartirlo, les va a aparecer ahí en su face para que podamos llegar a más gente. Y sobre todo también hay gente que lo ve después de que termina por tema de agenda o que se les complica estar propiamente en el en vivo, pues también bienvenidos y esperamos que les sirva mucho
la sesión del día de hoy. Pero pues los comentarios que nos haga la gente, las dudas de aquí del chat, yo te las voy a estar escribiendo aquí en el Zoom y ya sea que las leas en el momento o al final ahí vamos viendo, ¿no? Yo Perfecto. te dejo y nos vemos en un ratito más, ¿va? Excelente, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Gracias. Déjenme, les voy compartiendo aquí mi pantalla. Y listo. Perfecto. Entonces, pues, sin más preámbulo, después de esta introducción, gracias nuevamente, Juan Manuel, por la invitación y para mí es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, compartiéndoles un poquito acerca de lo que son las finanzas y cómo se van transformando conforme un negocio va evolucionando y va creciendo. Al igual que nuestro negocio, nuestras finanzas también tienen que evolucionar. La manera en la que las entendemos, en las que las leemos, en las que tenemos que tomar decisiones, pues va cambiando. A lo mejor en un inicio nos enfocamos en vender, 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 después conforme va avanzando el negocio y pues empezamos a cuidar más nuestros márgenes y ya cuando tenemos algo más consolidado, pues tenemos que empezar a voltear a ver otros indicadores, desde algunas métricas, algunos indicadores o razones financieras. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de todo esto. Entonces, damos inicio, webinar de finanzas de idea a negocio. ¿Cuál es la agenda en la que vamos a dividir esta sesión el día de hoy? La vamos a dividir en 3 partes fundamentales. La primera es la proyección financiera. Cuando vamos iniciando con una idea, con un emprendimiento, con un nuevo proyecto, pues ahora sí que todo es color de rosa, como dicen por ahí, cualquiera se puede hacer rico en Excel. Empezamos a hacer nuestras proyecciones, empezamos a idear, empezamos a proyectar. Oye, pues, ¿qué pasa si el negocio vendiera tanto al final de un año? Oye, ¿qué pasa si vendiéramos a 1000 clientes más? ¿Cómo se verían nuestros números? Entonces empezamos a idealizar. Entonces todo empieza con la proyección financiera, en donde hacemos proyecciones y empezamos a tener y a desarrollar esa visión a futuro. Después nos damos cuenta en un negocio, y el segundo punto es bien importante, es la razón número 1 por la cual las empresas quiebran o fracasan, es por un mal manejo de nuestro flujo efectivo. Y hay algunos otros aspectos que también son muy importantes que iremos platicando, como buenos acuerdos entre socios, pero el principal es el flujo efectivo. Entonces, en el bloque 2 nos empezamos a dar cuenta de que todo es flujo, que lo que vendemos no necesariamente es lo que tenemos en nuestra cuenta de banco y empezamos a tratar de entender mejor a nuestro negocio, establecer políticas de cobros, de pagos para llevar un buen manejo de la administración financiera. Y pues aquí empezamos a poner más atención y más detalle a nuestras finanzas. Y finalmente en el bloque 3 llegamos allá a un punto donde ya nuestro negocio ya se encuentra operando, ya está en marcha, ya conocemos nuestro modelo, nuestros procesos, nuestra operación, nuestro valor agregado. Entonces ahora sí, llegamos a una etapa en donde empezamos a entender mejor nuestros números. Empezamos a meternos más al ámbito financiero, que a veces nos lo venden como algo bastante complejo, muy complicado, y todo lo contrario. Yo creo que las finanzas son bastante prácticas. Se trata de administrar el dinero de un negocio, así como nosotros lo administramos en nuestras finanzas personales o como deberíamos de administrarlos, en donde analizamos aquí también pues todo nuestro desempeño y comenzamos a tomar decisiones informadas. Entonces, tenemos diferentes puntos que vamos a ir cubriendo a lo largo de esta presentación. Al final, les voy a compartir cómo se debe ver o cómo llevar una reunión financiera efectiva con tu equipo, o con tus socios o con el consejo directivo. Y la pregunta es, ¿realmente conoces tu negocio? Hoy, 75% de las decisiones tomadas en los negocios se toman sin datos y esto es sumamente peligroso. Entonces, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo le hacen los empresarios, los dueños de negocio? Y lo vemos mucho en negocios tradicionales, en empresas familiares, donde vas con el dueño y cómo le hiciste para determinar qué productos vas a comprarle a tu proveedor. Y te dicen, pues normalmente por la experiencia o por feeling, por intuición, porque yo ya sé lo que se vende. Pero cuando tomamos decisiones así, por un lado, no sabemos si son acertadas porque no las estamos tomando con base en nuestros datos e información financiera. Y por otro lado, es muy difícil que el negocio crezca porque no podemos permear esa información, no podemos traducir esas decisiones en procesos que eventualmente se las podamos delegar a alguna persona dentro de nuestra empresa o institución. Me presento brevemente, yo soy Fernando Rendón, llevo ya algunos años en el emprendimiento, siempre he estado inmerso en el mundo financiero, estudié la carrera y la maestría en finanzas, después hice algunos diplomados, algunos cursos en temas financieros, de inversiones, de planeación estratégica, de liderazgo, y siempre me ha apasionado mucho el emprendimiento. Actualmente
Laboro como consultor financiero. El año pasado tuvimos la oportunidad de trabajar con empresas de más de 12 países, principalmente en Sudamérica, Centroamérica, aquí en México también, en donde hemos pues tenido la oportunidad de colaborar, trabajar y ayudarlos principalmente a simplificar el control de sus negocios. ¿Cómo lo hacemos? A través de diferentes formatos, herramientas, plantillas en Excel, plantillas en Google Sheets, tableros de control, diferentes herramientas que diseñamos especialmente para que las empresas puedan llevar un mejor control y de manera más simple. Entonces, por aquí un poquito de mi experiencia. En alguna ocasión levantamos capital, entonces he tenido la oportunidad de trabajar con socios, de entender qué sí se debe hacer, qué no se debe hacer o qué debemos de evitar al momento de entrar en una sociedad. Vamos a tocar un poquito acerca de eso a lo largo de la presentación. Y pues actualmente he tenido la fortuna de que me han invitado a algunas ponencias, algunos talleres, algunos webinars en colaboración con el Gobierno de Monterrey, del Estado, con el IMEF y algunas otras empresas e instituciones privadas. Empezamos con el primer bloque, la proyección financiera. Como decía al inicio, cuando vamos empezando con nuestra idea, con nuestro proyecto, con nuestro negocio, pues vamos trabajando lo que es nuestra visión, cómo se va a ver a futuro. Y hay una serie de aspectos que, aunque no son muy financieros, tienen un impacto directo en nuestras finanzas. Entonces, empezamos con este primer bloque de proyección financiera y lo primero que tenemos que hacer cuando vamos planeando nuestro negocio, tenemos que entender, bueno, ¿qué son las finanzas? Entonces, las finanzas, de manera simple, corresponden a un área de la economía que nos ayuda a estudiar y administrar los recursos. Básicamente, las finanzas se encargan de administrar los recursos de una organización, muy diferente a lo que hace un contador. Normalmente el contador ve más la parte fiscal, que estemos cumpliendo con lo que nos marca la ley. El financiero es una persona o es un rol, desempeña un rol mucho más estratégico. Se encarga de trabajar con diferentes indicadores, se encarga de realizar diferentes tipos de análisis en las finanzas de la empresa para poder tomar decisiones y utilizar el capital de manera más inteligente. Entonces es importante tener esto en cuenta antes de comenzar con un negocio, porque no podemos emprender o pensar en crecer o tener un negocio si no sabemos o no le vamos a entrar a las finanzas. Entonces esto es un punto bien importante. Cuando empezamos con la planeación, tenemos que pensar en el tamaño ideal, de qué tamaño va a ser este negocio en un inicio y cómo lo voy a ir escalando poco a poco. Y aquí nos dice Jeff Bezos, el fundador de Amazon, nos dice que si no puedes alimentar a tu equipo con 2 pizzas, entonces el equipo es demasiado grande. Entonces este es un buen parámetro cuando vamos iniciando con nuestro negocio. Entonces podemos empezar a planear y decir, bueno, pues a lo mejor voy a inicio yo y voy a invitar a 2 socios, vamos a tener a lo mejor un practicante, un empleado, entonces empezamos a construir nuestro equipo. Entonces es importante desde un inicio el que nuestro equipo sea compacto, que sea sólido, para que sea también muy ágil a la hora de moverse, iterar o poder tomar decisiones. Y esto aplica también con empresas más grandes, empresas que ya cuentan con departamentos. A veces los departamentos o los famosos silos son muy extensos y se pierden en la funcionalidad dentro de la empresa. Ya no son equipos tan efectivos, entonces es importante siempre cuidar nuestras cargas de trabajo, la capacidad instalada para entender cómo vamos a empezar a armar nuestro negocio, ya que al final siempre en los negocios tratamos con personas, no con sistemas. Entonces de ahí nace todo. Nos dice Daniel Marcos de Growth Institute que una empresa pasa por diferentes procesos de retos a los que se va enfrentando. En donde aquí empezamos a hablar acerca de la estructura organizacional, cómo se va a ver nuestra estructura desde una óptica financiera en cuanto al tamaño del equipo y cómo esto me impacta. Entonces, lo que Daniel Marcos nos dice es que el tamaño ideal de una empresa es de 10 a 15 empleados y a lo mejor soñamos o pensamos, oye, yo quiero tener una empresa de 100, 200, de 500 trabajadores, un equipo muy grande, pero llega en esos puntos donde la empresa deja de ser efectiva, se empieza a complicar la parte de innovación, las iteraciones. Entonces, cuando nosotros vamos iniciando el primer reto, la primera problemática a la que nos enfrentamos es a las ventas. Estamos entendiendo nuestro modelo y nuestro objetivo es sobrevivir. Ese es el primer paso. Conforme el negocio va agarrando forma y va creciendo, nos enfrentamos con un segundo problema, que son nuestros márgenes. Oye, estoy vendiendo, pero ya no me está quedando mucho capital o mucha ganancia.
empezamos a ver nuestro margen bruto, nuestro margen neto, y aquí es donde tenemos que enfocarnos en potencializar los recursos. Entonces, ya con un equipo de 15 personas, 10 personas, que es la estructura ideal de un negocio sólido, aquí nos dice Daniel Marcos que es donde ya podemos implementar procesos, donde ya podemos contar con algunas áreas, algunos departamentos, ya no es un equipo de 3 personas, ya podemos delegar ciertas actividades. Entonces ya llegamos a otro tipo de retos. Y finalmente, cuando una empresa ya empieza a superar la barrera de los 30 empleados, llega a los 70, los 100 empleados, ya los retos y las problemáticas cambian. Ya no estamos tan preocupados por sobrevivir o vender solamente. Ya cuidamos nuestros márgenes. Ahora el enfoque es cómo puedo institucionalizarme, cómo puedo profesionalizar mi negocio. Y aquí es donde normalmente entra el Valle de la Muerte. ¿Por qué? Porque conforme estamos avanzando, estamos creciendo, vamos viendo que todo va viento en popa y pues queremos seguir repitiendo la misma fórmula. Y llega un punto donde la misma fórmula ya no funciona de la misma manera. ¿A qué me refiero? Decimos, oye, pues tengo 5 empleados y vendemos 100,000 pesos al mes. Pues con 10 empleados voy a poder vender 200. Duplico la cantidad de empleados, duplico también mi rendimiento, mi crecimiento y mis ventas. Y no necesariamente es así. Es cuando llegamos a este famoso Valle de la Muerte, que es donde la mayoría de las empresas se topan y ahí es donde muchas fracasan. Aquí es donde nosotros tenemos que realmente cuestionarnos si lo que queremos construir realmente va a ser una empresa de talla nacional o de talla más grande con un equipo mucho más robusto o buscar algo más práctico, el buscar generar un activo, que al final es la finalidad de un negocio, que sea un activo que nos pueda generar ingresos y utilidades a todo el equipo de trabajo, así como la generación de empleos. Entonces aquí vemos una pequeña estructura con 3 ejemplos. ¿Cómo se ve un negocio cuando empezamos con un equipo de 3 a 5 personas? Todo empieza bien, empezamos a vender, tenemos aquí nuestras ventas de 100,000, costos de 40,000, eso nos genera una utilidad bruta de 60, descontamos nuestros gastos de venta, gasto administrativo y obtenemos una utilidad operativa, una ganancia de 20,000. Entonces, empezamos a evolucionar como negocio y brincamos ya a una empresa con un tamaño de 10 a 15 empleados. Aquí ya vemos que podemos estar vendiendo ahora un poco más, empezamos a ser más eficientes con nuestros costos, disminuimos el porcentaje de nuestro costo, ya empezamos a generar mejor utilidad bruta y pues es evidente y es normal que nuestros gastos también incrementen. Si incrementamos nuestro equipo de trabajo, también va a incrementar el gasto fijo. Entonces aquí tenemos un incremento en nuestro gasto de ventas porque invertimos más en publicidad para poder vender más y también nuestro gasto administrativo pues incrementó al tener un equipo más grande. Entonces, todo va bien. Y aquí es donde entra el famoso Valle de la Muerte. Decimos, oye, pues todo funciona bien, pues ahora sí, vamos a contratar personal, vamos a levantar capital, vamos a invertirle, vamos a crecer. Entonces nos topamos con el siguiente escenario. Decimos, oye, pues sí estamos vendiendo mucho más. Ya no vendemos 150 al mes, vendemos 650. Pero nuestros costos ya superaron nuestro nivel original, son más difíciles de controlar, tenemos más merma, nuestra producción es más robusta, es más compleja. Vemos también que nuestros gastos de venta, gasto administrativo, pues también incrementaron significativamente y eso nos empieza a generar pérdidas. ¿Qué significa? El negocio deja de ser sostenible, deja de ser rentable por querer crecer a un ritmo acelerado. Entonces aquí lo que me gustaría que se lleven no es que no busquemos crecer, sino que crezcamos de una manera sólida, que seamos conscientes de nuestras finanzas, de nuestros números. Invertir el doble de publicidad no se traduce a vender el doble en ventas. Entonces es bien importante el ir llevando un paso sólido al momento de ir avanzando con nuestro negocio. Conforme vamos haciendo nuestra planeación, tenemos que planear también en nuestro equipo ideal. ¿Quiénes van a operar dentro de nuestro negocio? Hay 3 roles principales. Michael Gerber, en su libro del mito del emprendedor, nos habla acerca de este tema y creo que es bastante importante que lo conozcamos. Tenemos que saber dividir nuestros roles dentro de una organización o una empresa, por más pequeña que sea. Cuando tenemos un emprendimiento, nosotros tenemos que asumir estos 3 roles. El primer rol es el rol de emprendedor. Normalmente se encarga de la parte comercial, es un perfil visionario con una visión hacia el futuro, busca innovar, es creativo y normalmente es más acelerado, busca crecer sin límites y busca seguir avanzando. Entonces siempre pues vamos a necesitar a nuestra contraparte, que va a ser el manager o la persona o el rol más administrativo. Esta persona se va a encargar de detener al emprendedor. Oye, a ver, está muy bien que tengas esta idea, que quieras crecer, que quieras invertir,
pero a ver, vamos a ver cuál es la situación actual del negocio. Entonces, normalmente es un perfil más organizado. ¿A qué se refiere? ¿A qué nos referimos con que vive en el pasado? A que analiza la historia. Es, ¿qué nos ha llevado hasta aquí? Analizamos los números hasta donde estamos al día de hoy. Es una persona que le gusta planear, es consciente y es realista. Y finalmente también tenemos que tener a nuestro perfil técnico. Es normalmente nuestro perfil más operativo y es el que se va a encargar de ejecutar. Es una persona con un perfil hábil, pensante, vive en el presente y se encarga normalmente de apagar fuegos. Es el famoso apagafuegos de una empresa. Entonces, una empresa tiene que contar con estos tres perfiles. Entonces, desde que va iniciando nuestro proyecto, nuestro negocio, tenemos que empezar a planear en ese sentido. Entonces, si yo estoy pensando en invitar a alguien a mi equipo, el invitar a algún socio, algún inversionista, bueno, ¿qué rol va a asumir esta persona? ¿Y qué rol vamos a asumir nosotros? Normalmente el emprendedor, pues, asume el rol comercial, pero depende mucho del perfil de cada persona. Entonces, esto también tiene un impacto, ya que al cada uno estar desempeñando algún rol dentro de una organización, pues también involucra la parte financiera, cómo se van a generar las remuneraciones, cómo cada uno nos va a ayudar a aportar valor dentro de la empresa. Y esto nos lleva al famoso acuerdo o pacto de socios. Esto yo creo que es lo que tiene mayor impacto financiero dentro de nuestra planeación. Es el acuerdo de socios. Cuando nosotros empezamos a invitar a algún amigo, a algún conocido, a alguien no tan conocido a nuestra empresa, tenemos que realizar acuerdos y muy rara vez se efectúa esto en una empresa. Se juntan los socios, todo es positivo, vamos a vender, vamos a generar mucho, la empresa va a crecer en un año, vas a ver, vamos a comprar un yate y empezamos a idealizar muchas cosas. Pero después vienen problemas donde, oye, pues yo estoy trabajando más que mi socio, oye, pues no es justo que él esté cobrando más que yo, oye, pues no hay claridad en cuanto a cómo vamos a repartir las ganancias de la empresa. Entonces, es bien importante establecer acuerdos, cómo van a funcionar las reglas del juego del negocio. Y existen principalmente dos tipos de socios. El socio industrialista, que es el socio que se encarga de ejecutar, de operar el negocio, y el socio inversionista, que normalmente es quien va a aportar los recursos o el capital. No necesariamente tienen que ser monetarios, a lo mejor van a aportar recursos como, por ejemplo, contactos comerciales, a lo mejor tiene cierta experiencia o know-how en alguna industria, a lo mejor cuenta con alguna patente, a lo mejor cuenta con algún secreto industrial. Entonces hay diferentes aportaciones que un socio inversionista puede aportar. Ahora, ¿qué mejor si es un socio inversionista y además también va a operar el negocio? Pues excelente. Y eso nos lleva antes de establecer los acuerdos, porque esto es de lo más común cuando empezamos a diseñar nuestro modelo de negocio, la gran mentira del 51%. ¿Qué significa esto? Es donde nosotros como emprendedores queremos cuidar mucho nuestro proyecto y decimos, a ver, pues yo tengo que tener el 51% porque yo sé que el del 51% es quien toma las decisiones. Y esto es un mito, esto es totalmente falso. Entonces, cuando tenemos un equipo, vamos a suponer que cada uno tiene un porcentaje distinto de las acciones del negocio, lo vamos a distribuir y vamos a suponer que el emprendedor o fundador original se quedó con un 15% de la empresa o con un 20% del negocio. Y ahorita no vamos a entrar a temas de si es bueno o malo ceder ese porcentaje al inicio de nuestro negocio, pero aquí lo que quiero que se lleven es cuál es el mito del 51%. La manera en la que se toman decisiones en una empresa no es por el porcentaje que tenga cada uno de los socios. Hay un concepto que se llama estatutos de votación. Muy sencillo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Vamos a suponer que a cada uno le vamos a asignar un punto de votación. Entonces, cuando se va a tomar alguna decisión en la empresa, cada quien puede ejercer su voto como si fuera una democracia. Cada quien vota, se van sumando los puntos y no importa qué porcentaje tenga cada quien, sino la decisión que haya tenido la mayoría de votos es la que se va a tomar. Punto importante, es válido y podemos nosotros asignar más puntos a alguna persona. Por ejemplo, oye, pues esta persona fue el fundador de la empresa, tiene más porcentaje, tiene mucha experiencia, pues queremos que su voto pese un poco más. Entonces vamos a darle 2 puntos en lugar de 1 o 3 puntos, ya ustedes lo determinarán. Pero esa es la manera en la que se toman decisiones. Por eso a veces incluso en programas como Shark Tank, donde dice, no, te voy a dar tanto capital por el 50% menos una acción para que tú tengas el control. Pues no necesariamente el control está ahí en ese porcentaje. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto al momento de planear financieramente nuestro negocio.
Y bien, entonces, ¿cómo vamos a establecer los acuerdos? ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Ya que todas estas decisiones y acuerdos van a tener un impacto financiero en nuestro negocio. Ya me tocó vivirlo en 2 ocasiones, en donde entre más claras sean las reglas del juego, créanme que va a ser mucho mejor para todos los socios e inversionistas del negocio. ¿Qué acuerdos tenemos que establecer? Principalmente acuerdos de entrada y de salida. Es decir, de entrada cuando todo está funcionando, todo está operando, pero más importante aún, acuerdos de salida. ¿Qué pasa si las cosas no salen bien? ¿Qué pasa si el negocio necesita más capital? ¿Quién lo va a poner? ¿Lo pone el socio 1? ¿Lo pone el fundador? ¿Levantamos capital? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, tenemos que tomar estas decisiones. Y por eso lo que yo siempre digo es, estrategia es tomar decisiones antes de necesitarlas. Entonces, dedíquenle tiempo a esta parte. Yo creo que este es uno de los pilares más importantes de todo negocio, que lleve un equipo de trabajo, que lleve socios. Entre algunos de los puntos que hay que tomar en cuenta son las acciones. ¿Quién va a ser el representante legal? ¿Cómo se van a distribuir las acciones? ¿Vamos a dejar acciones de reserva? Esto también hay que decidirlo. Es decir, ¿vamos a dejar un porcentaje de la participación de la empresa para futuros socios? Es decir, ya estamos planeando a que en un futuro vamos a ir a buscar un nuevo socio para el negocio, para desempeñar cierto rol o para invertir capital, dependiendo del caso. ¿Cómo vamos a distribuir las funciones? Ya lo platicábamos hace unos momentos, los diferentes roles y la votación, es decir, cómo se toman las decisiones. Esto es bien importante para poder dejar el ego de lado. Es yo tomo la decisión porque yo sé más, porque yo soy el fundador. No funciona así, no es lo correcto. Por eso es importante tener un consejo, un equipo, socios que te ayuden a rebotar ideas, que ayuden a debatir lo que tú estás proponiendo. Como dicen, en las cámaras de eco, en donde todo es positivo y todas las decisiones se aprueban, pues no tenemos un crecimiento. Entonces, tiene que haber un proceso por el cual tomemos las decisiones. Segundo punto, el reparto. ¿Cómo vamos a repartir el dinero? Básicamente, ¿cómo establecemos los sueldos de cada uno de los socios? Oye, pero es socio, no va a cobrar nada. No, pues es importante asignar un sueldo. ¿De cuánto? Bueno, ¿cuánto nos costaría contratar a una persona en el mercado que desempeñe mi función? De esa cantidad debería ser el sueldo. Criterios de reparto. ¿Qué, cómo y cuándo se va a repartir el capital? ¿Qué porcentaje de las ganancias vamos a repartir? Un grave error que veo en las sociedades de negocio. Oye, la empresa generó 100 pesos, pues repartimos 100 pesos entre los socios. Oye, espérame, y no hay capital de trabajo, no vas a dejar nada de reserva, no tenemos capital para reinvertir. Es importante establecer el criterio para que ninguno de los socios también pueda, digo, para fines prácticos, que no haga lo que quiera, sino que ya hay una regla establecida, ya hubo un consenso en el que todos estuvimos de acuerdo. Después pasamos a la evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar nuestro negocio? ¿Cuánto vale hoy? ¿Para qué nos sirve esto? Si en un futuro viene un inversionista y va a aportar capital, pues ¿qué porcentaje le va a tocar? Todo depende de la evaluación de la empresa. También establecer si se va a valer comprar o vender acciones. Esto es sumamente importante. ¿Qué pasa si uno de los socios dice, oye, no, pues ¿sabes qué? Pues yo ya me voy. Llevamos un año, pues yo me retiro de la empresa, pero sigo manteniendo mi porcentaje, síganme pagando utilidades. Oye, pues no, hay que definirlo. ¿Se vale o no se va a valer hacer esto? Podemos traspasar acciones, podemos comprar, vender acciones entre socios, a terceros, que sí y que no se puede. Y finalmente, y no menos importante, la liquidación. Si la empresa quiebra, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dividir todos los activos del negocio? Oye, pues quedaron 3 computadoras. ¿Quién se las va a quedar? ¿Cuál es el acuerdo? ¿Las vendemos y lo repartimos según el porcentaje de cada socio? ¿Qué hacemos con la propiedad intelectual? Imaginemos que a lo mejor es una empresa tecnológica, se desarrolló un software. ¿Quién se va a quedar con esa patente, con esa propiedad intelectual? ¿Se la quedan todos? ¿Se la va a quedar una persona? ¿Se va a vender entre los socios? ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Y qué pasa? Y esperemos, digo, no sé el caso, pero hay que también tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa si un socio fallece? Si ya no puede ser parte de la sociedad, ¿qué pasa con esas acciones? Entonces, todo esto es bien importante acordarlo previamente a la operación de negocio. Y más o menos, digo, este es uno de los ejemplos que a veces suele suceder, donde decimos, por un lado tenemos los resultados del negocio, oye, pues vendimos 150, generamos una utilidad neta de 28,000 pesos. Ah, perfecto, vamos a suponer que la política es guardar el 50% y el otro 50% repartir entre los socios según su porcentaje. Excelente. Pues sí, pero te dice el administrador, oye, pues sí, este es el reparto, pero no hay flujo, no contamos con liquidez para pagarlo. ¿Por qué? Porque de los 150 nada más nos pagaron 130. Entonces nada más contamos con 14,000 de utilidad en flujo.
Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Se va como capital, dividimos ese flujo, queda como una cuenta pendiente. Entonces, es bien importante y sobre todo, como les comentaba, establecer esas políticas. ¿Qué, cómo y cuándo se va a repartir la utilidad? Al final del mes, al final del año, al final del trimestre, según sea el caso. Y finalmente, de este punto, un pacto de socios contiene principalmente estos 3 puntos. Tenemos las funciones y aportaciones, los diferentes compromisos y remuneración y los acuerdos de salida. Entonces, normalmente se ve algo como esto, es un documento muy sencillo, no tiene que ir notariado, es un documento que ustedes redactan con sus socios para establecer las reglas del juego. ¿Cómo vamos a operar? ¿Qué pasa si esto no se cumple? ¿Qué pasa si esto sí se cumple? Etcétera. Si alguien tiene alguna duda, por aquí estoy revisando el chat, pueden dejar aquí sus comentarios y con mucho gusto las vamos revisando. Perfecto, entonces ya una vez que hicimos nuestra planeación, empezamos a vender, ya empezó a avanzar la maquinita, ya todo empieza a funcionar de manera correcta, oh sorpresa, nos empezamos a dar cuenta que todo es flujo de efectivo, todo requiere dinero, todo requiere capital y no tenemos a lo mejor la experiencia para administrarlo correctamente. Entonces aquí entramos a una segunda etapa de nuestro negocio, ya una vez que planeamos, validamos el modelo de negocio, empezamos a vender, ahora sí empezamos a voltear a ver a nuestra cuenta de banco, a nuestro efectivo y cómo vamos. O sea, el que el numerito me diga que estoy vendiendo y que tengo utilidades, no significa que eso es lo que tengo en el banco. Y ahí es donde entra a veces un grave conflicto al momento de que analizamos nuestras finanzas. Y aquí es donde entran los estados financieros. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros es la manera en la que nosotros podemos leer los resultados de un negocio. Es cómo vamos. Si solamente viendo los números podemos ver cómo vamos en el negocio. Hay 3 estados financieros principales. Hay un cuarto que no vamos a tocar en este webinar, que tiene que ver con la variación del capital. Pero principalmente estos son los 3 que se utilizan para la toma de decisiones. Los 3 son igual de importantes. Tenemos el estado de resultados, después el flujo y el balance general. Oye, que yo no soy financiero, ¿cómo le voy a hacer? Es algo sumamente sencillo y es importante que lo empecemos a practicar. Empezar a meternos a nuestras finanzas, desde la construcción del estado financiero hasta el análisis y la interpretación, es decir, ¿qué significa? ¿Qué es lo que estoy viendo? Entonces, estos estados financieros son reportes que nos van a mostrar la salud financiera de un negocio para poder tomar decisiones. Punto. Así de sencillo. El primero es el estado de resultados. ¿Qué es esto? Es el estado de pérdidas o ganancias. Este informe financiero nos va a mostrar cuánto vendimos, cuánto gastamos y cuál fue nuestro costo. Con esto nos damos cuenta si tuvimos ganancia o pérdida. Ventas, costos, gastos y utilidad. Yo normalmente como traduzco esto y así lo manejo con mis clientes, es que en el estado de resultados vamos a ver nuestros compromisos y obligaciones. ¿Por qué compromisos y obligaciones? El que yo haya vendido 1 millón de pesos y vea 1 millón de pesos en el estado de resultados, no significa que ya los tenga en la bolsa. Una cosa es lo que vendemos y otra cosa es lo que cobramos. Entonces se genera un compromiso. Hay un compromiso de 1 millón de pesos con el cliente que en algún momento me va a pagar, pero a lo mejor todavía no me lo paga. Igual con los gastos. El que yo vea un gasto de compra de un automóvil de 200,000 pesos no significa que ya lo desembolsé. Significa que a lo mejor lo voy a ir pagando. Entonces hay una obligación que voy a cubrir. ¿Y cómo se ve el estado de resultados? Tenemos 3 principales aspectos o características: ingresos, todos los egresos y la utilidad. Y este estado financiero nos ayuda a ver el crecimiento y la estructura financiera del negocio y se ve algo como esto. Entonces aquí lo podemos nosotros analizar a nivel mensual, a nivel anual. Yo recomiendo para un emprendimiento, un negocio, una pyme, analizarlo a nivel mensual. Es lo más saludable. No se esperen a nivel anual. Eso dejémoslo para empresas o corporativos más grandes, empresas que cotizan en bolsa y otro tipo de análisis. Aquí es importante que cada mes vayamos viendo cómo vamos. ¿Qué vendimos? ¿Cuál fue nuestro costo? Es decir, ¿cuánto nos costó generar esa venta? La utilidad bruta, después descontamos nuestros gastos, cuál fue nuestra utilidad operativa o el famoso EBITDA, nuestro gasto financiero en caso de que tengamos créditos, préstamos, hay que pagar o tuvimos alguna pérdida cambiaria, alguna inversión, hasta llegar a nuestra utilidad neta. Entonces aquí vamos viendo nuestra estructura, siempre el 100% van a ser los ingresos y de ahí vamos descontando
todo hacia abajo hasta llegar a nuestra utilidad neta. Y aquí la interpretación es muy sencilla. Aquí podemos ver que la empresa generó ventas después de devoluciones, descuentos de 100,000 pesos. Generaron una utilidad bruta de 60%, es decir, la utilidad entre las ventas. Tenemos costos que equivalen al 40% o 40,000 pesos. Generamos gastos totales, ya incluido todo, de 44,500, ya incluidos los gastos de venta, administrativos y financieros, y tuvimos una utilidad neta después de impuestos de 10,850. Entonces es importante que aprendamos a leer nuestro informe financiero para ir viendo cómo vamos. El segundo estado financiero que vamos a evaluar es el flujo efectivo. Y aquí es básicamente la realidad de la empresa. Aquí es donde vamos a ver nuestras entradas y salidas reales de dinero. Como les mencionaba anteriormente, una cosa es lo que vendemos y otra cosa es lo que cobramos. Esto es lo que realmente entró al negocio, el dinero que realmente entró y el dinero que realmente salió. Entonces aquí podemos nosotros comparar lo que tenemos en el estado de resultados contra el flujo de efectivo. El flujo efectivo cuenta con 3 principales características, es decir, normalmente se divide en 3 bloques, se divide por actividades de operación, todo lo que tiene que ver con el negocio, proveedores, clientes, lo que tiene que ver con actividades de inversión, que son todas las inversiones, por ejemplo, en maquinaria, en equipo de oficina, y tenemos también la parte del bloque de financiamiento, que se refiere a algunos movimientos de flujo efectivo que vienen por la adquisición de recursos, algún crédito, alguna inversión que tenemos que ir pagando, ya sea que haya entrado o salido dinero, es decir, cada uno de estos bloques puede contar con entradas o salidas de dinero. Y este estado nos va a mostrar el capital con el que contamos efectivamente para poder enfrentar el próximo periodo. Y el flujo se va a ver algo como esto, en donde tenemos en el primer bloque nuestras actividades operativas, en el segundo bloque actividades de inversión y tercer bloque actividades de financiamiento. Entonces aquí si se fijan tenemos, oye, ¿cuánto entró de cobro de clientes? 60,000. Otros ingresos entraron 6,000, IVA acreditable entraron 9,600, pero también tuvimos salidas. Se le pagó a proveedores, empleados, tuvimos algunos otros gastos, impuestos, IVA trasladado, todo lo que tenga que ver con la operación. Entonces aquí vemos nuestro resultado. Entre lo que cobré y gasté, ¿cuánto dinero me quedó? 15,270. Perfecto, estamos en flujo positivo. Hacemos lo mismo con las actividades de inversión, venta de propiedades y equipo o adquisición de inversiones, adquisición de propiedades y equipo. Terrenos, maquinaria, vehículos, entre algunos otros. Y finalmente, actividades de financiamiento, todo lo que tiene que ver con la obtención del capital. Inversiones y préstamos, dividendos pagados y pagos aparte relacionados a pago de créditos, dependiendo el caso. Y al final llegamos a nuestro flujo de efectivo total. ¿Con cuánto dinero cuenta la empresa en el banco hasta este periodo? Y este flujo también hay que interpretarlo. Vamos viendo por bloque cómo vamos y el flujo que se va generando. Y por último, nos vamos a nuestro balance general. ¿Qué es el balance general? Es un estado financiero que nos va a mostrar el patrimonio de la empresa. Básicamente nos va a mostrar todos los activos o bienes que tiene una empresa. Todo lo que le da valor a la empresa va a ser un activo o un bien. Y después ese activo lo que queremos saber es cómo fue financiado, es decir, cómo lo obtuvimos. Y hay de dos sopas, o lo obtuvimos con deuda o lo obtuvimos con recursos o capital propio. Es decir, oye, la empresa tiene un vehículo, es un activo porque genera valor, tiene un valor. ¿Ok? ¿Cómo se financió el vehículo? A lo mejor 30% fue con deuda y el resto lo pagué con capital. Entonces, así se distribuye en nuestro balance. Tenemos 3 características principales. Los activos son todos los bienes de una empresa, se dividen en activos circulantes o corrientes y activos no circulantes o activo fijo, diferidos e intangibles. Contamos con pasivos, son todas las deudas, normalmente se dividen en corto y largo plazo, y el capital social o capital de trabajo, las utilidades retenidas, el capital aportado. Siempre este estado financiero debe estar balanceado, como su nombre lo indica. El activo debe ser igual al pasivo más el capital. Y se ve algo como esto. Entonces aquí vamos a ver del lado izquierdo nuestro activo, y aquí es bien importante para empezar a entenderlo. Entre más arriba se encuentra el concepto, significa que es más fácil convertirlo en dinero. Por eso hasta arriba vemos la caja chica, el efectivo, bancos, porque ya es dinero.
Oye, inventario, ¿por qué está acá arriba? Porque al momento de que vendemos el inventario o los productos que tenemos en stock, se convierte en dinero. Las cuentas por cobrar, ¿qué es? Los clientes que nos deben dinero. Aunque yo no tengo estos 40,000 pesos en la bolsa, eventualmente los voy a cobrar. Entonces, por eso se le conocen como activos. Conforme voy bajando, oye, pues tengo, por poner un ejemplo, tengo aquí en vehículos, tengo 140,000 pesos. Ah, pues significa que puedo comprar algo de 100,000 pesos, al cabo tengo 140. No, porque para que estos 140 estén en mi cuenta de banco, pues primero tendría que venderlo. Entonces, entre más arriba se encuentra en el activo, más cercano es a ser líquido, a que se convierta en dinero. Y del lado derecho, vemos cómo se financiaron estos activos, cómo los obtuvimos. Todo esto que tenemos de bienes y activos, los obtuvimos o con deuda, es decir, pasivo a corto y largo plazo, o con recursos o capital propio. No hay más. Una de esas dos. Normalmente el pasivo a corto plazo es menor a 1 año y el de largo plazo mayor a 1 año. Hoy esta deuda, este crédito lo voy a pagar en 5 años. Perfecto, se va al pasivo a largo plazo. Oye, tengo que pagarle al proveedor a 90 días, es pasivo a corto plazo. Entonces, aquí es donde vamos a ver cómo financiamos nuestro activo. Entonces, aquí podemos ver la interpretación que la empresa cuenta con activos de 1,000,000 de pesos. Aquí también podemos ver que contamos entre caja chica o efectivo y bancos. Tenemos 200,000 pesos de efectivo líquido para poder realizar pagos o compromisos. Están financiados en un 37%, es decir, tenemos un 37% de deuda. ¿Cómo tenemos esto? Pues son el pasivo dividido entre el activo. 370 entre el 1,000,000 de lo que yo tengo de activo. De todo mi 1,000,000, debemos 370. Aquí está, muy claro. ¿Ok? 25% a corto plazo, 74% a largo plazo y hasta ahorita en el negocio se ha aportado un capital de 160,000 pesos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, nos detuvimos aquí un poco con los estados financieros porque es importante que los conozcamos, que sepamos qué datos son los que nos va a arrojar cada uno de ellos y cómo ir tomando las decisiones. Aquí podemos también darnos cuenta si tenemos mucho o poco inventario, nuestro financiamiento, si tenemos mucha deuda, qué porcentaje es el más adecuado de deuda. Depende, va a variar de negocio a negocio. Hace algunos años la empresa Vitro de aquí de Monterrey estuvo financiado por un 95%. Es decir, solamente eran dueños del 5% de sus activos y con eso estuvo operando muchos años. No significa que sea lo más saludable, pero es importante llevar una buena administración. Lo importante es que sepamos manejar nuestra deuda. La deuda no es mala, es una manera de apalancarnos, financiarnos, obtener recursos sin capital propio, pero hay que administrarla de manera efectiva. Entonces, considero yo que una deuda de un 30% es una deuda bastante saludable. Perfecto, ya nuestro negocio ya avanzó, ya empezamos a leer nuestros informes o estados financieros, ya empezamos a leer nuestros números, ahora entramos a conocer nuestros números de manera más directa. Y empezamos con un tema que es el cálculo de nuestros precios. Cuando vamos empezando nuestro negocio, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuánto lo vende la competencia? A 100 pesos, pues yo lo vendo en 90 y le vamos ganando. Pues sí, pero hay muchos factores que tenemos que considerar al momento de calcular nuestros precios. Y les voy a compartir una formulita muy sencilla que nos va a ayudar a calcular. Y hay que considerar 3 aspectos principalmente. Primero, el público objetivo. ¿Quién es nuestro mercado meta? ¿A quién le voy a vender? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué mercado va nuestro negocio? Entonces, es identificar cuánto está dispuesto a pagar el mercado por nuestro producto o servicio. Para esto podemos hacer pruebas, podemos hacer lanzamientos piloto, podemos hacer encuestas, estudios de mercado. Hay diferentes mecanismos, pero el único que funciona a ciencia cierta es probar. El mercado te va a decir si realmente está dispuesto o no a comprar y pagar a tu precio los productos o servicios que estás vendiendo. Sí hay que considerar a la competencia, no me parece indispensable totalmente, pero sí hay que considerarlo, sobre todo cuando trabajamos en una industria, por ejemplo, somos una comercializadora que vendemos televisores y vendemos exactamente el mismo producto que la competencia, misma marca, mismas características. En esos casos, pues no hay mucha diferenciación que podamos implementar. Entonces sí hay que considerar a la competencia. Pero el tercer bloque yo considero que es el más importante, es el costeo. Hay que hacer un modelo de costos, es decir, determinar cuánto me cuesta el producto. No es nada más lo compré en 100 y lo vendí en 200.
¿Qué involucra ese costo? No es nada más el costo del producto. Entran gastos indirectos, la mano de obra, logística, traslados. Todo eso hay que considerarlo como parte de nuestro costo para asegurar que vayamos a tener ganancia. Entonces, normalmente todo emprendedor se ha enfrentado a esta pregunta: ¿cuánto pedir por nuestro producto o servicio? ¿Qué puede ser un precio razonable? Y es importante que hagamos un buen análisis antes de determinarlo. Y para eso me voy a ir, déjenme, voy a irme aquí al Excel a ver si se alcanza a ver aquí en la pantalla. Déjenme, les comparto nuevamente. Listo. Les voy a mostrar aquí mi pantalla para mostrarles una formulita muy sencilla, que es la manera correcta de calcular nuestro precio. ¿Ok? Vamos a suponer, aquí tenemos nosotros un costo, vendemos productos y tenemos un costo de 100 pesos. Y nosotros decimos, queremos ganarle, por poner un ejemplo, un 30%. Vamos a ponerle aquí un 30%. ¿Ok? ¿Cómo lo calculamos normalmente de manera incorrecta? Decimos, perfecto, pues agarro mi costo y lo multiplico por el porcentaje de ganancia que estoy buscando. Entonces lo multiplicamos por 1 más nuestro margen y decimos, lo vendemos en 130 pesos. Entonces pensamos que es un 30% de ganancia, pero no, el cálculo no es correcto. La manera correcta de calcular nuestro precio es más bien dividiendo nuestro costo, lo que nos cuesta el producto, entre 1 menos el margen de ganancia. Y nos va a dar un precio muy diferente. Oye, pero es más caro, no me da el 30%. Ahorita vamos a ver que sí. Aquí, por ejemplo, buscábamos nosotros un margen objetivo del 30%. En el primer caso, 130 el precio menos 100 de costo nos da una ganancia de 30. Segundo ejemplo, 142 de precio, 100 de costo nos da una ganancia de 42. ¿Cómo podemos nosotros calcular nuestra utilidad? Vamos a dividir nuestra ganancia. Recordemos que las ventas o el precio siempre es el 100%, siempre. Eso de decir, oye, no, yo le gané a mi producto, yo le gano 200%, no existe. El precio es tu 100% y de ese 100%, ¿con cuánto te quedas? Entonces, no te puedes quedar con más de lo que te están pagando. Entonces, siempre las ventas es el 100%. Entonces, dividimos la utilidad o la ganancia entre el precio y vemos que no tenemos un 30% realmente de ganancia como yo pensaba. Tenemos un 23%. Y si lo hacemos con el método correcto, utilidad entre precio, efectivamente llegamos a un 30%. ¿Por qué es importante? Porque si yo hago un descuento y oye, voy a hacer un 25% de descuento, vamos a hacer el ejemplo, 25% de descuento en los dos. ¿Ok? 25%. Vamos a ver. Entonces, ya nuestro precio no sería de 130, sería 130 por 0.75, para hacerlo sencillo, y 142.86 por 0.75. Este sería nuestro precio, ¿ok? Entonces, si se fijan, si nosotros descontamos nuestro descuento del precio y el costo, en el primer ejercicio estamos perdiendo dinero. Por eso es bien importante calcular el precio de manera correcta. Siempre dividimos el costo entre 1, el 1 significa el 100% de la ganancia, menos el margen, es decir, menos un 30%. Entonces, con esta división, calculamos y llegamos a nuestro precio correcto. Perfecto. Por aquí veo algunos comentarios. Si quieren, ahorita más adelante los vamos revisando. Cualquier duda que tengan, lo pueden ir aquí poniendo en los comentarios. Excelente. Entonces, me voy a ir un poquito más rápido para alcanzar a cubrir todos los puntos. Entonces, aquí la gran confusión normalmente está en calcular el precio con base en un retorno. Es decir, de mi costo le incremento lo que quiero ganar. No, de mi costo divido el margen que estoy buscando para poder calcular realmente un margen de ganancia correcto. ¿Ok? Conforme vamos avanzando y nos vamos adentrando a nuestro negocio, empezamos a leer nuestros números y nuestras finanzas, nos damos cuenta de esto. Para nosotros todos son gastos o todos son egresos. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es nuestro costo y lo que es nuestros gastos. El costo es lo que nos cuesta producir el producto o servicio que estamos vendiendo. Normalmente está relacionado a la producción y es fundamental para la obtención de ingresos. Generalmente es variable.
Conforme más vendo, pues necesito más materia prima, necesito más mano de obra, pues el costo va a ser mayor. Y el gasto normalmente es fijo. Son gastos fijos, gastos de oficina, gastos administrativos, en donde no importa si vendiste o no vendiste, como quiera tienes que pagar la nómina, la renta y entre algunos otros. Entonces los costos tienen que ver con lo que producimos o vendemos, lo que nos cuesta brindar el producto o servicio que estamos vendiendo, y los gastos normalmente son fijos, no dependen de tu operación, no dependen de lo que estás vendiendo o produciendo. Entonces, esta diferenciación es bien importante. Tasa de crecimiento, punto bastante importante. Este aspecto es clave cuando tenemos un negocio y empezamos a avanzar, empezamos a crecer. Oye, ya pasamos el primer año, vamos para el segundo año y me di cuenta, oye, crecimos un 10%. Pues esto es bueno o es malo. Depende, ¿contra qué nos vamos a comparar? De entrada, lo más simple, tener crecimiento es positivo, ya vamos bien, pero hay que considerar diferentes factores. Dejemos por un ladito la inflación de momento, pero vamos ¿contra qué nos vamos a comparar? Para poder calcular nuestro crecimiento, tenemos que compararnos con nuestra industria. No es lo mismo competir en la industria farmacéutica a competir en la industria de telemarketing, por ejemplo. Entonces hay que siempre compararnos contra nuestra industria. Y voy a regresarme al Excel para hacer un ejercicio muy sencillo. Déjenme ver, por aquí está. En donde nosotros lo que vamos a hacer es calcular nuestro crecimiento. Y hay una formulita que vamos a utilizar. Esta es la fórmula correcta. Siempre que vayamos a calcular variación, queremos calcular nuestro porcentaje de crecimiento o de incremento o decremento, vamos a siempre usar la fórmula de valor 2, es decir, quiero aquí calcular el crecimiento del año 1 hacia el año 2. Entonces aquí voy a calcular valor 2, es decir, año 2, menos valor 1, o año 1, entre valor 1. Ahorita les muestro en la presentación. De todas maneras, el que quiera la presentación es de ustedes, aquí por medio de Juan Manuel se las hacemos llegar. Dividimos y tenemos un 8%. Hoy es el segundo año, crecimos 8%. ¿Fue bueno o fue malo? Pues fue bueno que hayas crecido, pero si te fijas contra tu industria, pues no estuvimos muy bien. Solamente crecimos el 8 cuando la industria creció un 12. Entonces estamos rezagándonos. Entonces siempre hay que compararnos contra nuestra industria. Hacemos el mismo ejercicio, valor 2 menos valor 1 para calcular el crecimiento del año 2 al año 3, entre valor 1, y ahora crecimos un 26% por encima del 17% de nuestra industria. Entonces esto nos dimos cuenta que fue muy positivo. ¿Okay? Cuando vamos iniciando el negocio, no es lo mismo crecer de 1 millón a 2 millones que crecer de 0 a 50,000. Cuando va empezando el negocio, los primeros años, debemos estar buscando crecer al menos al doble del crecimiento de mi industria. Esa es la clave para garantizar que nuestro negocio esté creciendo. Si mi industria creció a un 10, en nuestro primer año tenemos que crecer un 20, mínimo, porque estamos ya validando nuestro modelo y estamos buscando ser competitivos. ¿Okay? Entonces, esta es la manera correcta de comparar si realmente estamos creciendo. Entonces, este es también un punto importante conforme el negocio va evolucionando. Rápidamente nos vamos a la inflación y actualización. Ya vimos cómo calcular el precio, ya vimos cómo calcular nuestro crecimiento. ¿Qué sigue? Tomar en cuenta la inflación. Ya que mi negocio brincó el primer año, empezamos a considerar estos factores. Oye, el proveedor me está dando ahora más caro, ya no me alcanza, ya no me está dejando un buen margen de ganancia a mi negocio. Pues esto normalmente puede ser por la inflación, el incremento sostenido en los precios de diferentes industrias. Lo vivimos en pandemia, lo vemos ahora también con la guerra de Rusia y Ucrania, cómo se dispararon algunos precios de diferentes insumos, entonces, y materias primas. Entonces, es bien importante considerar la inflación. Es lo correcto, y entiendo, o sea, yo sé que en la teoría todo suena muy fácil, llevado a la práctica no es tanto. Pero es importante, si la inflación creció o si tuvimos una inflación en el año de 7%, pues el proveedor nos va a incrementar sus costos, nuestros costos al 7%. Lo correcto sería incrementar nuestro precio también un 7%. Oye, pero es que la industria está muy apretada y no voy a ser competitivo. Bueno, vamos a ver cómo podemos ajustar. Aquí en este ejemplo, si se fijan, si tuvimos una inflación de 7% y estos fueron nuestros resultados del año, si yo no ajusto mi precio y todo lo demás incrementó un 7%, pues voy a perder dinero. De tener un negocio rentable, pues allá tener uno no tan rentable. Y por este lado vemos, oye, pues no pude incrementar un 7, pero a lo mejor puedo incrementar un 5, un 3, un 4, dependiendo del caso.
Aquí entonces vemos en el ejercicio que seguimos manteniendo una ganancia. Entonces es bien importante que realmente analicemos y conozcamos nuestros números. Hagan corridas financieras, calculen el precio. ¿Qué pasa si vendiera un poquito más? ¿Qué pasa si le incremento un 2% al precio? Y se van a dar cuenta cómo tiene un gran impacto en el negocio. Finalmente llegamos al último bloque. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero vamos a tratar de irnos un poquito más rápido en esta última sección. Las decisiones financieras. Ya tenemos un negocio operando, ya tenemos un negocio más consolidado, ya conocemos nuestros números, ya conocemos nuestros estados financieros. ¿Qué sigue para poder seguir creciendo? Necesitamos empezar a tomar decisiones financieras más informadas o más educadas. ¿Ok? Empezamos con el blindaje financiero. ¿Qué significa? El punto de equilibrio. Este es nuestro blindaje. Para yo garantizar que voy a tener ganancia en el negocio, necesito saber calcular mi punto de equilibrio. ¿Ok? ¿Qué significa el punto de equilibrio? Es la cantidad que yo debo vender para recuperar mis costos y gastos. Es decir, llegar a cero. Ni ganar ni perder dinero. Esto nos va a ayudar para saber cuál es lo mínimo, cuánto es lo mínimo que debo estar vendiendo. Este número es importantísimo para establecer objetivos a vendedores, métricas de venta para garantizar un crecimiento. Esto ronda a lo largo de muchas otras métricas e indicadores del negocio. ¿Cómo lo calculamos? Hay dos maneras de calcular, por unidades y a nivel monetario, es decir, cuántas unidades debo vender, cuántos productos o servicios, o cuánto dinero debo vender, cuánta venta en dinero o cuánta venta en unidades. ¿Ok? Y en la herramienta se ve algo como esto. Por temas de tiempo no nos va a dar oportunidad de ir a la herramienta, pero de igual manera se la vamos a compartir. Tenemos aquí nuestro precio de venta, nuestro costo, tenemos los gastos y aquí vemos en la parte central cómo vamos a calcular nuestra fórmula. Para el punto de equilibrio en unidades, vamos a dividir todos los gastos fijos del negocio y lo dividimos entre el precio de venta promedio menos el costo variable promedio. Precio menos costo. Y me da un resultado de 250. Y el porcentaje o el monto monetario del punto de equilibrio es dividiendo todos los gastos fijos entre el porcentaje de margen de contribución. Es un porcentaje decimal. ¿Cómo lo obtengo? Es nuestro porcentaje de ganancia contra el costo. 100 menos 40 nos da 60. Ese 60 equivale al 60% de ganancia. Entonces, eso es lo que dividimos aquí. Si me lo llevo aquí al ejercicio de comprobación, aquí me doy cuenta que efectivamente vendiendo 25,000 llegamos a 0. ¿Okay? Análisis vertical y horizontal. Básicamente el análisis vertical nos ayuda a analizar nuestra columna vertebral del negocio en vertical y el horizontal me ayuda a calcular en distintos periodos de tiempo. Los dos se representan en porcentaje. ¿Cómo lo vamos a realizar? La fórmula vertical es todo dividido entre las ventas. Es muy sencillo. Quiero saber qué porcentaje ocupa mi gasto administrativo. Dividimos el gasto administrativo entre las ventas y me da un 24%. Oye, ¿qué costo tengo? Divido el costo entre las ventas. Tenemos costos de 42%. ¿Y cuál es mi utilidad o mi margen de ganancia? Divido la utilidad entre las ventas. Todo entre las ventas para conocer nuestros porcentajes en la columna vertebral. Hay que cuidar que la suma del costo y los gastos no superen, obviamente, el 100%, porque eso significa que vamos a tener pérdida. Y la formulita de análisis horizontal, si se fijan, es igual a la de crecimiento. Valor final, es decir, año 3 menos año 2, o menos valor inicial, entre año 2. Es este bloque que vemos en la parte de arriba. Del año 2 al año 3, crecimos 23%. V2 menos V1 entre V1. Poder del porcentaje, ya casi por último. Esto es bien importante, es entender cómo ajustando y moviendo nuestros porcentajes del negocio, todo va a tener un impacto financiero. Entonces es importante hacer estos ejercicios. Un ejemplo muy rápido. Oye, yo en mi negocio vendo 100,000 pesos. ¿Cómo le hago para vender más? Decimos, pues vamos a invertir más publicidad, vamos a tratar de vender más. No, a ver, ¿cómo llegamos a esa venta? Bueno, pues fíjate que yo hago 15 contactos diarios a mis prospectos. Laboramos 5 días a la semana. Mensualmente alcanzamos 300 prospectos, que es la multiplicación de esto de aquí, ya mensualmente. ¿Cuántos vendedores tenemos? Tenemos 2. Significa que podemos llegar a 600 prospectos. Tenemos un 10% de porcentaje de cierre o de conversión. Eso nos da 60 clientes mensuales.
Y vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la capacidad instalada. Pero para fines prácticos del ejercicio es, oye, ¿cómo puedo vender más? Podemos jugar un poco con los porcentajes. Oye, si en vez de 15 contactos diarios hago 16 o hago 17, ¿qué impacto tiene? Entonces, corran el ejercicio y se van a dar cuenta del gran impacto que va a tener en sus finanzas. Oye, ¿qué pasa si mi porcentaje de cierre trato de ser más ágil, más efectivo con mi cliente, le doy una mejor atención y lo incremento del 10 al 12%? Esto va a repercutir significativamente en su negocio. Y se van a dar cuenta conforme va creciendo y tienen más datos con los cuales pueden hacer este análisis. Y este se llama bottom-up, ir de abajo hacia arriba, de la prospección a la venta. Este es meramente un ejercicio del impacto que platicábamos en la sección anterior. Y finalmente, después de todo esto, ya tengo mi empresa, ya tuve algunas reuniones con mis socios y la gran pregunta, ¿cómo voy? ¿Voy ganando? ¿Voy bien en el negocio? ¿Voy perdiendo? ¿Vamos mal? Y para eso son los indicadores financieros. Entonces llegamos a esta última parte en donde hay que empezar a adentrarnos a los indicadores financieros. Suena bien complicado, es bien sencillo. Los indicadores financieros básicamente son una serie de formulitas que vamos a aplicar a nuestros estados financieros para que nos ayuden a entender la situación actual de nuestro negocio. ¿Ok? Hay diferentes tipos de indicadores, principalmente vamos a ver estos tres brevemente. Indicadores de liquidez, tiene que ver con cuánto capital tengo disponible para poder operar mi empresa. También indicadores de rentabilidad, si somos rentables o si no somos rentables, si tengo buen margen, buena utilidad. Y finalmente, indicadores de endeudamiento. ¿Qué tan endeudado estoy en la empresa? Básicamente, esos son los tres principales indicadores que vamos a cubrir. Y aquí les pongo un pequeño ejemplo. Tenemos algunos indicadores como la liquidez. ¿Cómo lo obtengo? Divido el activo circulante o el activo a corto plazo menos o entre el pasivo circulante o pasivo a corto plazo. Entonces, aquí podemos decir que entre mayor sea este índice, más capacidad tenemos para pagar. Nos va a dar un porcentaje, ahorita en la siguiente diapositiva nos va a quedar mucho más claro. La prueba ácida es la misma formulita, pero quitamos los activos, es decir, ¿qué tanta capacidad de pago tengo para cubrir mis pasivos con mis activos si quitara yo mis inventarios? Si no los tuviera, como quiera me alcanza para pagar las deudas, ¿sí o no? Capital de trabajo es nuestros activos corrientes menos pasivo corriente, es decir, activo circulante menos pasivo a corto plazo. ¿Con qué capital dispongo para operar y cubrir las obligaciones y compromisos del negocio? Y el endeudamiento total, ¿qué tan endeudado me encuentro? Pasivo entre activo. Y se va a ver algo como esto. Aquí tenemos la liquidez, aquí tenemos nuestra formulita, activo circulante entre pasivo a corto plazo y me da un resultado de 2.98. ¿Qué significa esto? Que de cada peso de deuda en el corto plazo tenemos 2.98 pesos para pagar. ¿Es bueno o es malo? Pues es bueno. Sí, por cada peso de deuda tengo casi 3 para pagar. Pero es importante también cuidar, pues, los extremos. Tener por cada peso de deuda 20 pesos para pagarla tampoco es bueno. Porque tenemos mucho capital estacionado que no lo estamos haciendo efectivo. Hay que reinvertirlo, hay que crecer. ¿Qué resultado puede ser bueno? De un 2 a un 4, más o menos. De 2 a 4 creo que es muy bueno. Razones de rentabilidad, tenemos el margen neto, la utilidad dividida entre las ventas, lo veíamos en el análisis vertical. ¿Qué porcentaje hay que buscar aquí? Entre un 10 y un 30%. Ese es el objetivo de cualquier giro de negocio. Dividiendo la utilidad neta entre las ventas. Es mi ganancia o mi porcentaje de ganancia. ¿Ok? 10% para cubrir mi capital de trabajo, 10% para reinvertir y otro 10%, es decir, un 30% para que haya para repartir entre los socios, para tener utilidad para repartir. Y finalmente, razón de endeudamiento, pasivo entre activo, me da un porcentaje. ¿Qué porcentaje? Lo platicábamos anteriormente. Un 30-40% creo que es un número aceptable. Con esto finalizamos todos los puntos de la reunión. Me gustaría nada más muy brevemente presentarles un ejemplo de cómo deben llevar una reunión financiera y nos pasamos aquí a las preguntas. Ahorita nada más que nos confirme Juan Manuel si nos da tiempo y con gusto las vamos revisando. ¿Cómo llevar una reunión financiera? Y aquí les voy a presentar un ejemplo real de un emprendimiento que tuve hace algunos años. Esto pues ya fue hace unos 6 años aproximadamente.